pasados se ha fundido con aquel... Bienvenida, querida Katia Colmenares, doctora en filosofía de la Universidad de México. Bueno, es un placer para nosotros, es un currículum muy grande, muy extenso, muy contundente, es un orgullo para nosotras y nosotros. Y te damos la bienvenida a este programa. Nuestro programa se llama El Taller. Se llama El Taller, perdón, y parte de este trabajo va para la revista Correo del Alba como la entrevista principal de nuestro próximo número. Muchísimas gracias, Cris. Yo soy la honrada por esta linda invitación. Lo primero, querida Katia, en una América Latina y Caribe polarizados como estamos en estos tiempos, donde permanentemente las fuerzas de la izquierda y el progresismo luchan por acceder a gobiernos y apuestan por construir sociedades más equitativas, más justas, ¿cómo evalúas tú los paradigmas emancipatorios actuales? Primera pregunta. Y ¿dónde ves tú planteamientos teóricos y experiencias prácticas abiertamente anticapitalistas? Mira, es una pregunta bien interesante y creo que bien amplia también, porque realmente en América Latina como que hemos pasado como distintos procesos y realmente tenemos como un horizonte muy variopinto, con posiciones bastante radicales que sobre todo como que al principio se planteó, recordarás en el 2006 cuando accedió a la presidencia el hermano Evo Morales y venía, sabes, con una promesa enorme, o sea, era como una promesa, yo diría, de transmodernidad, o sea, realmente de empezar a pensar la política desde paradigmas completamente otros. Tuvimos 500 años de colonización y no se había dado la oportunidad de que un indio, ¿no? De que un indígena con una cosmovisión distinta pudiera acceder a las instituciones del ejercicio del poder. Y como que había una enorme promesa y esperanza de poder construir la política desde un nuevo paradigma. Hemos visto, ¿no?, lo que ha sucedido en todos estos años, ya 19 años de ese momento. Hoy día realmente Bolivia está en una crisis muy profunda, pero más allá de eso, yo diría que en ese momento algo despertó en América Latina. O sea, despertó al menos el sueño de la construcción de algo nuevo, de una política más allá de la modernidad. Nos resonó de manera muy profunda el mandar obedeciendo del pueblo zapatista, que además Evo Morales lo recuperó muy bien, ¿no? Él cuando accedió a la presidencia decía, nosotros vamos a proceder a partir del poder obediencial, y le dio un nombre, ¿no? Que de hecho fue un nombre que el filósofo Enrique Dussel tomó al vuelo y dijo, esa es una categoría, ¿no?, filosófica de una política de la liberación. Y entonces había como una enorme articulación entre el trabajo político, la militancia, un pueblos despertando, y lo digo así en plural porque eran, sabes, como que un pueblo profundo, ¿no?, indígena, pero que también era campesino, era obrero, era de clase media. O sea, hubo realmente como el sueño en conjunto de poder hacer algo nuevo. Entonces, hoy en día, o sea, han pasado muchísimas cosas, ¿no? Te decía, 19 años de ese momento, y quedan experiencias, yo diría, quedan, por ejemplo, una Venezuela que en aquel momento, fíjate cómo son las cosas, el proyecto no era tan radical. O sea, cuando uno pensaba en Venezuela y uno pensaba en Bolivia, realmente Bolivia parecía estar construyendo algo mucho más radical.
Y sin embargo, hoy en día lo que se ha mantenido es Venezuela. Y Venezuela con un proyecto de comunas que hoy sí me da una enorme alegría decirlo. Es un proceso revolucionario que se ha profundizado. Creo que el único, ¿no? O sea, que ha podido lograr la continuidad a través de los años y que pudo sobrevivir la trascendencia de un líder, que eso yo creo que es de las cosas más difíciles. Ahora en México estamos también en ese proceso, justamente porque tú sabes que Hugo Chávez era demasiado líder, ¿no? O sea, era una pieza fundamental, no solamente del proceso revolucionario en Venezuela, sino de toda América Latina y del sur global. O sea, realmente cimbró la manera de hacer política y nos enseñó muchas cosas. Nos enseñó a pensar, a bailar, ¿no? Con el pueblo, a cantar con el pueblo y como a sentir la política desde ese lugar, a construirla desde las comunas, ¿no? Con este proyecto que fue madurando a través de los años y que hoy día se plantea como las comunas, ¿no? El Estado comunal, o sea, de poder avanzar, decía Hugo Chávez, ¿no? Vamos a tomar las instituciones del ejercicio del poder, el Estado moderno, no porque creamos, ¿no?, que desde esa institución moderna occidental se pueda realmente llevar a cabo una revolución, pero sí tenemos que tomar ese espacio para al menos interrumpir, ¿no?, todas las contradicciones y los procesos de dominación que están en ejercicio. Entonces, interrumpiendo eso, vamos a poder como que dar el espacio para que puedan surgir desde fuera del Estado otro tipo de instituciones, otra manera de hacer política a través de las comunas. Y ese proceso, bueno, se ha ido como tomando cada vez más fuerza y yo diría más raíz, ¿no? Se ha ido enraizando realmente en el pueblo venezolano. Y creo que tenemos como muchas lecciones en Venezuela, ¿no? Por una parte, la cuestión de las comunas, que yo quisiera recalcar que realmente en este momento me parece que es el planteamiento político más claro, más profundo, más consolidado y más radical. La otra cosa que también fue muy importante en Venezuela fue la cuestión de la formación política, que también la instauró Hugo Chávez con su aló presidente, con sus procesos de alfabetización y de enseñar a leer a la gente, ¿no? También con los programas que se hicieron de colaboración con Cuba. Enseñar a leer la Constitución, o sea, enseñar a leer políticamente, enseñar a leer los derechos, enseñar a leer la dignidad de la gente. Entonces, eso creo que también enriqueció muchísimo al pueblo y hoy en día, o sea, tú ves un pueblo que no fácilmente cae ante tantos y tantos intentos que ha habido de derrumbar esa revolución. Pero mira, elecciones que hay y elecciones que se ganan con un pueblo que está organizado, que tiene un exceso de organización, ¿no? A veces hay ya tantas instituciones, ellos mismos dicen que luego chocan como unas con otras porque hay un exceso de organización que ya quisiéramos tener en toda América Latina, ¿no? Esos mismos procesos y organizaciones. Entonces, creo que Venezuela sigue ahí como dando ejemplo, ¿no? Yo digo como la hermana mayor de las revoluciones hoy en día. México, digamos, se unió tarde a América Latina en ese proceso de transformación, pero se ha ido consolidando con el tiempo. A mí me parece que también el ejemplo de México es muy interesante porque fue un proceso que no se planteó al comienzo, digamos, revolucionario, ¿no? O sea, como sí se lo planteó Bolivia, como sí se lo planteó Venezuela. Sin embargo,
ha sido un proceso que va avanzando y va ganando terreno. O sea, se han ido consolidando realmente las transformaciones, de modo que hoy día realmente no pareciera no haber marcha atrás. Uno nunca puede cantar victoria de todas maneras y tenemos que siempre estar trabajando. Pero sí se logró una enorme madurez en el pueblo, que yo creo que es una de las cosas más importantes cuando uno habla de transformaciones, ¿no? Porque, digamos, desde las instituciones del ejercicio del poder, desde el Estado, se puede, digamos, transformar cosas, que es el ejemplo de Ecuador, ¿no? Se hicieron muchísimas cosas en el gobierno de Correa. Sin embargo, eso no es suficiente para producir una transformación política, sino que si tú no enraizas, ¿no?, esa transformación en el pueblo, si no involucras, si no trabajas en esa transformación de las conciencias, o sea, te quitan al gobierno y al rato tienes un retroceso de otros 20, 50 años, ¿no? Entonces, creo que México también ha sido un ejemplo muy interesante, porque, bueno, las mañaneras, de alguna manera como que retoman la idea de la LO, pero de una manera mucho más fuerte, porque aquí Andrés Manuel López Obrador lo hacía todos los días, y la actual presidenta Claudia Sheinbaum pues dijo, bueno, me pusieron como la vara alta y el pueblo quiere estar informado. Entonces creo que es una buena costumbre el que el pueblo empiece a exigir, porque tú sabes, uno iba por la calle, ¿no? En la mañana, en la Ciudad de México, en cualquier lugar, y, ¿sabes? Veías al carnicero, al pollero, a la tortillería, ¿no? O sea, la gente miraba la mañanera. O sea, era como el programa más visto. Igual que la LO presidente, sí. Entonces, era increíble. Entonces, ahí Andrés Manuel no solamente que daba información de cómo se estaba llevando a cabo, digamos, los cambios y las medidas, sino que también él daba clases de historia. Todo el tiempo era volver, ¿no?, sobre la historia, sobre lo que había pasado, recuperar la memoria y cómo estamos ahora y qué hemos avanzado. Y era como un recordatorio, ¿ves? O sea, Andrés Manuel tenía como sus frases hechas y la derecha siempre aprovechaba porque decían que era como un disco rayado, pero en realidad no era un disco rayado. O sea, era una manera como de repasar y de enseñar a un pueblo que quería escuchar, ¿no? Precisamente cómo es que se estaba cumpliendo, ¿no?, con esos principios a partir de una historia, a partir de una memoria que estábamos recuperando, y además que fue también un proceso, yo diría, de dignificación de México. O sea, dignificación de nuestros pueblos originarios, ¿no? Porque también eso fue un proceso, un trabajo muy importante que hizo Andrés Manuel, el pedir perdón, ¿no? O sea, que el Estado, él como representante en ese momento, pide perdón a los pueblos originarios. Y no solamente eso, sino que también exige, ¿no?, que otros también pidan perdón, y lo hizo con el Vaticano y lo hizo, ¿no?, con el gobierno de España. O sea, constantemente era dignificar a esos pueblos tanto tiempo negados. Entonces, ¿sabes? Cuando una transformación tú vas realmente a la raíz, entonces te puedes plantear un futuro. O sea, el futuro, decía Juan José Bautista, ¿no?, un filósofo boliviano que bueno, dio muchísimo a América Latina. Él decía, el futuro está en la raíz, el futuro está en el pasado. O sea, tenemos que ir a buscarlo ahí, tenemos que irlo a construir desde esos elementos, ¿no? Desde los cimientos. Entonces, yo creo que a partir de este tipo de experiencias, que además como que empezamos a ir trenzando, ¿no? O sea, a ir trenzando solidaridades, ahora con la CELAC, bueno, todo este terremoto que vino con los aranceles de Trump, pues también de alguna manera simbraron a una América Latina que tiene que empezar a voltear entre hermanos, ¿no? O sea, ¿cómo nos vamos a ayudar
cuando el imperio, ¿sabes?, golpea la mesa y quiere precisamente hacernos caer. Entonces, Katia, creo que es una perdón. importante oportunidad. No, quería preguntarte, y en vista de lo que ha transcurrido este milenio, se habla de la aparición de un nuevo ciclo progresista y también de la reaparición de un ciclo conservador, la restauración conservadora de la que hablaba también Correa. Se habla de una segunda ola progresista. ¿Cómo es tu análisis sobre la coyuntura actual? ¿Cómo ves la correlación de fuerzas entre izquierda, progresismo, conservadurismo? ¿Y cuáles serían los mayores desafíos para las izquierdas y el progresismo del día de hoy? Sí, mira, a mí no me gusta hablar de ciclos, porque, ¿sabes? Hablamos como del ciclo del agua, ¿no? O sea, como casi de leyes naturales. Y la política y la historia, pues no se dan de esa manera. O sea, somos nosotros quienes con nuestras decisiones, con el trabajo, con la militancia, vamos construyendo los procesos. Entonces, yo no me inclino por hablar de ciclos como tal. Yo creo que más bien lo que tenemos son procesos que se están dando y que tenemos como que entenderlos en un momento que hay una gran confusión. O sea, a mí lo que más me preocupa, digamos, de este resurgimiento de la derecha y de una derecha además muy extrema, que odia, ¿no? Muy racista, muy colonial, es que tienen posiciones que de pronto la izquierda justamente no ha sabido responder a ciertos problemas. Entonces, cuando la izquierda no es capaz como de tener claridad y de realmente atender, ¿no?, a las necesidades del pueblo y también a la claridad del proyecto, es cuando se dan estas cosas, porque la derecha es muy clara, o sea, sabe muy bien lo que quiere. Y se ha dado como un proceso también en la izquierda. Esto quizá nos tomaría un poquito de tiempo explicarlo, pero me parece importante que estamos viviendo, decía Enrique Dussel, ¿no?, en este momento una crisis de un proyecto civilizatorio. O sea, es una crisis realmente muy grande, es una crisis de 500 años de un modo de vida, de hacer política, de construir la economía, de entender al ser humano, de relacionarse con la naturaleza. O sea, es todo un proyecto civilizatorio que está entrando en crisis. Y este proyecto civilizatorio, al interior, ¿no?, al interior de este proyecto tenemos a la derecha y tenemos a la izquierda. Pero la raíz de este proyecto civilizatorio es la visión burguesa del modo de vida. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Que tanto la izquierda como la derecha son burguesas. Entonces, estamos necesitando, o sea, porque la crisis que hoy tenemos es una crisis mundial, o sea, de que estamos llegando, ¿sabes?, a peligrar el ciclo del agua, por ejemplo, ¿no? Lo cual significa también alterar el ciclo de la vida como tal. O sea, no estamos hablando de poca cosa, estamos hablando de que está en peligro la vida de la humanidad, o sea, a nivel mundial. Entonces, este modo de vivir que se ha construido a lo largo de 500 años, que es la modernidad y que tiene un ideal burgués, ¿no?, que tiene un ideal de lujo, que tiene un ideal en donde el ser humano busca su propio interés. Entonces tú imagínate un mundo de individuos que cada uno busca su propio interés. Pues bueno, decían los filósofos políticos modernos, es la guerra de todos contra todos. Eso es lo que tenemos hoy en día. Entonces, en este paradigma, o sea, no hay como manera realmente de salvar la situación. Entonces estamos necesitando que la izquierda entienda que para poder realmente
atender la crisis de vida que estamos teniendo el día de hoy, tenemos que salirnos del paradigma de la modernidad. Entonces, la izquierda va a tener que, como dar de sí, va a tener que atravesar sus fronteras y también repensarse. Y eso va a significar algo también como doloroso, porque la izquierda realmente es muy burguesa. Entonces no responde, por ejemplo, a la visión comunitaria del pueblo profundo. ¿Por qué no? Porque es individual, porque es liberal. Y estamos necesitando realmente un nuevo paradigma. Y que es lo que yo te comentaba con Venezuela. Realmente yo creo que estamos dando pasos nuevos. O sea, pasos nuevos más allá de la modernidad. O sea, más allá de este proyecto civilizatorio. Entonces, fíjate qué importante. De pronto, la izquierda que tenemos hoy día, ¿no? Que se vuelve, sabes, liberal, anarquista, confusa en sus valores, confusa en sus visiones, pues no está dando una respuesta a la gente. Y entonces la derecha es muy clara, ¿no? Tiene una visión de lo que es el bien, de lo que es el mal, de lo que es la familia, de lo que sea, del deber. Y entonces, claro que la gente ante esta ambigüedad de la izquierda, digamos, está volteando a la derecha. ¿Por qué? Porque la izquierda ha caído como, decimos en filosofía, ¿no? En el extremo de la modernidad, que es la posmodernidad, o sea, la falta de criterios, el relativismo absoluto, el anarquismo. Entonces es una izquierda que no está respondiendo a las necesidades vitales del pueblo. Entonces, por eso es que ha habido como este giro a la derecha, o sea, porque el pueblo está demandando algo más allá y la izquierda no está dando esas respuestas. Entonces, yo creo que para poder realmente debilitar, ¿no? O sea, estos procesos de derechización, tenemos que plantearnos una izquierda realmente que no sea moderna. Y por eso, por ejemplo, en Venezuela no se ha podido avanzar, o sea, porque la derecha no tiene proyecto. Ahí el proyecto es popular. Y es de comunidad, es de la gente, es de trabajar juntos, es el de producir no para la ganancia, ¿no? Es el producir para satisfacer las necesidades de todos. Entonces, o sea, tienes una modernidad que ha aprendido a soñar los sueños de la burguesía. Y eso es en izquierda y en derecha. Entonces, es un gran problema. Ahora tenemos que aprender a soñar los sueños de la comunidad. O sea, que son los sueños, si tú te das cuenta, de todas las grandes espiritualidades que ha tenido la humanidad. El reino de Dios, o sea, todas estas visiones utópicas son siempre de comunidad. Son siempre de dignidad, de justicia, ¿para quién? Para todos. Para todos. Pero como la izquierda también se vuelve, o sea, fue atea, ¿no? Y bueno, nos repitió en una pésima lectura de Marx de que la religión es el opio del pueblo, entonces pues perdió al pueblo. O sea, se divorció también de esa espiritualidad y se quedó también atrapada al interior de la modernidad, porque la modernidad es también una religión, ¿sabes? Sí. Katia, es que estaba pensando en tu presidenta, en nuestra presidenta querida Claudia Sheinbaum, y quería ver que nos explicaras 4 puntos. La cuarta transformación sintetizada, cuáles fueron los avances o la condensación de lo que pasó con AMLO en México, cuáles son las novedades que aporta la presidenta Claudia Sheinbaum y cuál es el papel de México en el mundo, sobre todo en nuestra América. Sí, mira, se podría hablar como desde distintos niveles. O sea, por una parte yo te diría, el gobierno de Andrés Manuel
se planteó algo ni siquiera tan revolucionario, ¿sabes? Al principio dijo, vamos a limpiar la casa. O sea, ese era como uno de los lemas que él tenía, porque la casa era un mugrero, o sea, era un aparato sumamente pesado y lleno de corrupción, o sea, era un laberinto institucional. Entonces, el hecho como de poner orden, de empezar a entender, ¿no?, cómo funcionaba el Estado, cómo estaban armadas las estructuras y de ir trabajando, ¿sabes?, ministerio por secretaría por secretaría, ¿no? En México son secretarías. Ir viendo, ¿no?, cada una, y irlo sobre todo como atendiendo, a ver, ¿cuál es el objetivo de esta secretaría? Entonces, como empezar a hacerse las preguntas básicas y desde ahí, bueno, ir delimitando, ir estableciendo como las mejores maneras de poder eficientar los procesos. Entonces, lo que hizo fue como, ¿sabes?, aligerar, o sea, aligerar una institución que estaba realmente llena de corrupción por todo lado porque tenía demasiados pasos, o sea, para poder, y en cada paso se perdían recursos, esa es la otra cosa, ¿no? Te doy un ejemplo que fue muy claro, el tema del huachicol. Había se da cuenta que Pemex estaba siendo como drenado, o sea, desangrado por todos lados, se le robaba el combustible, o sea, le robaban y le robaban, y era ya algo que todo mundo sabía y que participaban de ese robo a todos los niveles, o sea, digamos, desde Pueblo Raso, ¿no?, hasta las gasolineras, hasta los ejecutivos de Pemex, gente del gobierno, o sea, eran como todas las estructuras estaban realmente contaminadas. Entonces fue como, a ver, vamos a limpiar, vamos a ver de dónde sale el petróleo, o sea, de aquí tiene que llegar tanto a este punto, ¿no? Y empezar a ver si sí estaba llegando y se daban cuenta que no estaba llegando, entonces ir a revisar. Y bueno, fue fuertísimo, porque era como realmente, ¿sabes?, pisar, decimos en México, pisar callos, o sea, realmente molestar a muchos niveles, estructuras que eran muy complejas de colaboración y de corrupción. O sea, mucho compadrazgo, ¿no? O sea, había mucha participación de distintos niveles. Y entonces eso del huachicol, que fue muy duro, porque hubo unos días que incluso nos quedamos sin gasolina y como que todos tuvimos un poco de miedo porque dijimos, o sea, si la mafia, o sea, se pone muy ruda, ¿no?, vamos realmente a padecer. Pero el pueblo entendió muy bien, ¿sabes? O sea, entendió muy bien que era algo necesario. E incluso yo te diría, la gente que también participaba del huachicol, ¿no?, como que también reflexionó al respecto. Entonces, no te voy a decir que eso quedó eliminado y que ahora ya no hay huachicol, no, o sea, todavía seguramente en muchos sitios lo hay, pero no a los niveles, o sea, groseros en los que antes se manejaba. Entonces, ese es como un pequeño ejemplo, pero ahora imagínate tú que eso sucedía en todo el gobierno. O sea, era una cosa muy brutal. Las mafias de la medicina, por ejemplo, el sector salud, era una cosa increíble, ¿no? O sea, cómo se hacían las compras de las medicinas y los distribuidores y los revendedores y luego las medicinas se perdían, o sea, y había desabasto, pero el dinero se daba, o sea, era una cosa como muy compleja además, el modo como se hacían las compras. Entonces, bueno, o sea, eso fue como muy importante, o sea, el limpiar la casa, por eso te digo, es como un lema muy simple, y decía Andrés Manuel, y se va a limpiar como se limpian las escaleras de una casa, de arriba para abajo. O sea, si el presidente ya no se roba ni un peso, ¿no? Y desde ahí vamos a empezar como a ir limpiando hacia abajo. Y también porque él decía, y eso fue como también muy importante, como el devolverle al pueblo de México la responsabilidad del Estado. Porque había un divorcio, ¿sabes? Eso fue muy claro, que se empezaron como que ahora a mover las estructuras.
de pronto nos empezamos a sentir parte del Estado. O sea, la gente del pueblo, ¿no? Nos sentíamos escuchados, sentíamos que era nuestra responsabilidad, porque antes, yo te diría, la gente, qué sé yo, es como cuando, este ejemplo lo ponía mucho Enrique Dussel, ¿no? O sea, tú en tu casa no agarras un papel, te suenas y lo tiras al piso. No lo haces. ¿Por qué? Porque es tu casa. O sea, tú vas y lo tiras en el bote de basura. Bueno, pues en México, pues tú agarrabas y lo tirabas, o sea, la gente tiraba la basura donde sea. En la calle. Sí. Y si, ¿por qué lo tiras? Bueno, pues que el Estado lo recoja. Para eso pago impuestos, ¿no? O sea, había como una separación de esas instituciones que se sabía que eran corruptas por todos lados y que era, pues, por lo menos que paguen algo, ¿no? Ya si se van a robar, pero que paguen algo. Y como que eso empezó a transformarse. O sea, empezamos como a cuidar más la casa, como a sentir que realmente lo que decía el pueblo estaba siendo escuchado. Y entonces, bueno, o sea, voy a defender el proceso, voy a defender al presidente. El presidente no andaba con guaruras, ¿no? Ni con todo un ejército para protegerlo, porque él decía, a mí quien me cuida es mi pueblo. Entonces, como que él devolvió esa confianza y la gente respondió. Entonces fue como muy importante. Bueno, se hicieron pues muchísimas cosas, yo te diría en cuestión de justicia, ¿no? Se trabajó de manera muy importante el agradecimiento y el trabajo que se hizo, por ejemplo, con los migrantes. Que bueno, no teníamos nosotros, nunca tuvimos un presidente así que nos representara en el extranjero y que fuera aclamado, ¿no? En el extranjero. O sea, Andrés Manuel iba a Estados Unidos y venían los migrantes, ¿no? A saludarlo, a abrazarlo, y porque realmente, ¿sabes? Como que él levantó el rostro. No todos nuestros presidentes eran siempre... Era triste, ¿no? O sea, mirando siempre los zapatos del presidente de Estados Unidos. Era una cosa muy vergonzosa. En América Latina también el trabajo que se empezó a hacer, por ejemplo, con la CELAC, ¿no? El volver a convocar a la CELAC, el llamar a los presidentes, el volver a plantear el tema de la construcción de la patria grande, o sea, recuperar todos esos ideales, fue muy importante. Y bueno, que además, fíjate que nos tocó una época durísima en medio del COVID. Que yo, o sea, cuando me pongo a pensar y digo, ¿qué hubiese sido del pueblo de México si hubiésemos tenido un gobierno como el de Peña Nieto o el de Fox? O sea, yo no quiero ni imaginar lo que hubiese sido, ¿no? Que Andrés Manuel, de hecho, decía, y eso se lo tomaban muy a mal en los medios de comunicación, porque decía, el COVID nos hizo el favor, ¿no? Entonces la gente decía, los medios de comunicación decían, ¿pero cómo es que está diciendo eso? Y dice, bueno, porque nos hizo acelerar todo el proceso de limpieza y de atención al sector salud. O sea, tuvimos que hacer un trabajo, y eso también fue muy importante, de involucrar a las Fuerzas Armadas. O sea, las Fuerzas Armadas empezar a transformar su lugar para que no fueran, ¿sabes?, como estas fuerzas de represión, sino fuerzas de apoyo y de solidaridad y de servicio al pueblo, ¿no? O sea, la imagen que tuvieron las Fuerzas Armadas en el gobierno de Andrés Manuel fue muy importante y además ayudó a eficientar muchos procesos, a limpiar muchos procesos. O sea, por ejemplo, el trabajo que se hizo de construcción de los aeropuertos, del Tren Maya, el hecho de que haya participado, ¿no?, el ejército fue lo que le permitió a Andrés Manuel realmente el poder cronometrar las entregas
y decir, lo vamos a lograr. O sea, porque tenía ahora sí como que un pueblo uniformado que estaba dispuesto a darlo todo para sacar las obras adelante, ¿no? Y que además, ¿sabes? Es gente muy preparada. O sea, ellos tienen una formación, pues, de punta. O sea, los médicos, los ingenieros, militares, tienen un gran nivel. Y eso, pues, se vio, ¿no? Ahí, y además se empezó como también a apoyar mucho la producción y la ciencia y la tecnología en México. Eso también fue muy importante, ¿no? El apoyo que se le dio a CONACYT, ¿no? La responsabilidad a encarar problemas que se tenían en el país. Por ejemplo, la cuestión de lo que no teníamos respiradores, ¿no? En medio de la crisis del COVID, y entonces le encargó a CONACYT que se pusiera con todos los investigadores que tenía a producir tecnología, ¿no? Para la medicina, para necesidades concretas. Porque, bueno, una de las cosas que se encontró es que precisamente este tipo de instituciones como el CONACYT estaban prestando más servicio a las grandes transnacionales que al gobierno. O sea, el gobierno, había como un divorcio entre la producción de conocimiento y las necesidades del pueblo. Pero para lo cual el gobierno tiene que ser como, ¿sabes?, el vinculante. Claro. Porque toda la ciencia que se estaba produciendo, pues era para apoyar las grandes transnacionales que al final, ¿sabes?, patentizan todo y nos quedamos sin ciencias, sin los científicos porque se los llevan. Entonces es como un saqueo muy importante, porque además tú sabes que todo eso está financializado por el pueblo de México. Claro. O sea, y era algo que no volvía, y ahora pues empezó a volver. Entonces, realmente fueron años muy ricos y de transformaciones realmente muy profundas. Y yo te diría que en lo que yo me quisiera como sobre todo centrar es que el pueblo que tenemos en este 2025 no es el mismo que teníamos hace 6, 7 años. Es otro pueblo. ¿Ha crecido? ¿Ha elevado el nivel de conciencia? Ha elevado el nivel de conciencia, ha elevado el nivel de participación, de exigencia, de dignificación y de militancia también. O sea, porque ya vimos que se pueden hacer las cosas bien, ¿no? Y que entonces la gente está exigiendo también. Sobre eso, Katia, tú has dedicado parte de tu vida militante al tema de la formación política. ¿Cómo se ajusta la formación política a estos tiempos, a los tiempos de la web, de un mundo virtual que también estamos un poquito reacios a entrar del todo? ¿Cómo cautivamos a los sectores, sobre todo los sectores etarios desde los 15 en adelante? ¿Cómo cautivamos? ¿Qué falta hace? O sea, ¿qué necesidad hay de formar políticamente a estos jóvenes? Pues mira, o sea, realmente estamos muy cortos todavía en la formación política. Yo te diría, aunque en México, bueno, se tiene un Instituto Nacional de Formación Política, que es un instituto, bueno, ahora se ha hecho más pequeño, pero era una institución grande, con recursos importantes, pero todavía se necesita como, ¿sabes?, más arte. Se necesita más artistas y más trabajo a un nivel de sensibilidad. Porque la formación política no es solamente dar argumentos. O sea, no vas a convencer a la gente, digamos, dando datos y dando clases. O sea, también hay que mover el nivel de la emoción. Y eso, por ejemplo, en Venezuela lo tienen muy claro. O sea, ellos han trabajado mucho el tema
de los artistas. Ellos tienen importantísimos artistas de todo tipo, ¿sabes? O sea, desde pintura, música, o sea, danza, teatro. Circo. Exacto, o sea, es realmente un pueblo enamorado de la revolución. Porque, ¿sabes? Porque transformar es también un reto y es hermoso y es parte como de, ¿sabes? De vivir y de amar y de crecer y de expandir las posibilidades que uno tiene. Y como que eso no lo hemos sabido hacer en otros lugares. Estamos como muy centrados en la cuestión del argumento, pero nos hace falta. Yo, fíjate, sí, una de las cosas que yo como que pedía y no se me dio tanto en el instituto, que yo decía, tenemos que contratar cineastas, tenemos que contratar. O sea, no puede ser. Hollywood tiene muchos recursos, la derecha tiene muchos recursos y hacen cualquier tontera que quieran hacer, la hacen bien, la hacen bonita, ¿no? O sea, con buen sonido, con buenos músicos, con buena imagen. ¿Y por qué nosotros, sabes, tenemos mucho contenido, tenemos muchas ideas, pero no le queremos apostar los recursos para también trabajar la estética, que es algo bien importante? Porque y sobre todo a esas edades a las que tú te refieres. O sea, eso es como todavía tienen ahí, ¿no?, la estética de Disneyland. Sí. Disneyland es muy cautivador por eso. O sea, ellos saben, han estudiado cómo llegarle a la gente. ¿Y acaso no podemos hacer nosotros lo mismo? Pero ahora para enamorar a la revolución, para enamorar a la transformación, para enamorar de nuestros pueblos originarios, de lo que hemos sido, de las grandes culturas que tenemos detrás. O sea, podríamos hacer muchísimas cosas. Tenemos grandes historias que contar. O sea, nuestros héroes, ¿sabes? Es gente increíble que tendríamos que, ¿sabes?, hacer superproducciones también. ¿Por qué no? Pero no le hemos querido apostar, como que estamos como en la austeridad. Y yo digo, sí, austeridad sí, pero hay cosas en donde tú te tienes que meter y le tienes que invertir, porque eso se te va a convertir en un movimiento que después no paras. Sí, así es. El tema de la comunicación, el tema de lo cultural, son cuestiones que tienen que tomarse en el proceso revolucionario y generalmente se obvian. Yo tengo de repente una visión de lo que fue la revolución de Salvador Allende a partir de toda la explosión cultural que tuvo Chile en esos años, ¿no? Que hasta el día de hoy no hay revolución que no cante las canciones hechas en tiempos de revolución de Allende, ¿no? El Venceremos, El Pueblo Unido, etcétera, su cine, con todo lo pequeño, lo corto que fue el gobierno de Allende. Sí, creo que hay una deuda grande en eso. Sobre eso, querida Katia, ¿cuál es tu opinión sobre el estado del pensamiento propio, el pensamiento crítico y emancipador de nuestra América? ¿Cuáles son los grandes aciertos nuestros, ¿no? ¿Cuáles son las limitaciones y los desafíos que tendríamos como continente, como pensamiento social y político? Pues mira, yo pienso que este siglo es el siglo de la descolonización. O sea, tenemos que hacer procesos de descolonización en todas las áreas y en todas las ramas del pensamiento. Porque precisamente la modernidad, ¿no? O sea, este proyecto civilizatorio significó también una colonización, una colonización, decimos una colonialidad del pensamiento, porque no solamente es que, ¿sabes?, los españoles llegaron aquí o los ingleses llegaron a todos los lugares donde llegaron, sino que también dejaron estructuras y modos de pensamiento. Y al final, tú sabes, estamos estudiando, dice Ramón Grossfogel, ¿no? Lo dice siempre en todos los lugares donde va, estamos estudiando autores de 5 países, ¿no? Que creo que eso lo dijo Boaventura de Sousa. Y eso es lo que estudiamos en todo el mundo. O sea, estudiamos autores de 5 países europeos que están pensando su realidad europea, pero no están pensando nuestra realidad. Entonces, tenemos que hacer ahora nosotros como un trabajo de recuperación
de nuestra cabeza, de recuperación de nuestros valores, de nuestros pies, o sea, poner realmente como el pie en nuestra tierra y desde ahí atrevernos a pensar y ver las necesidades nuestras. Podremos hacer muchísimos diálogos muy interesantes con otras culturas, pero primero tenemos que como que recuperar la mirada propia, que es lo que no tenemos. Porque fíjate, como no tenemos la mirada propia, entonces siempre nos vamos a ver inferiorizados, ese es el problema. O sea, yo me miro en el espejo del pensamiento europeo y me veo como que, pues que no llego, ¿no? Que no, lo que yo he hecho no es suficiente, ¿no? Es como, si yo me veo desde la estética europea, ¿no? Pues voy a decir, hijo, no soy blanca, no tengo los ojos azules, no tengo el pelo rubio, entonces seguro que soy horrible, ¿no? Y en lugar de verme en la belleza que soy, y que es una belleza que en cada lugar crece de una manera distinta. Entonces, tenemos como que recuperar esa mirada que sea verdadera, o sea, que sea objetiva de lo que nosotros tenemos, podemos y queremos construir. Entonces, eso también tiene que ver con la construcción de un proyecto. O sea, ¿cuál es nuestro proyecto? O sea, ¿a qué es a lo que aspiramos, ¿no? En América Latina, en México, o sea, los países. Y pensando, ahora porque no podemos dejar de hacerlo, estamos en un mundo en crisis. En crisis o sea, una crisis climática, de extinción de las especies, del ciclo del agua. Entonces, cualquier proyecto que vayamos a construir, lo tenemos que pensar desde ahí también. Y ahí es donde nos vamos a encontrar con todos los demás, donde vamos a poder, ¿no?, dialogar y hacer procesos, porque eso sí que no puede estar a negociación. O sea, la vida la tenemos que poner en el centro, ahora sí que en todos los lugares del mundo donde estemos. Y eso es lo que tenemos que empezar a ver, pero sin dejar de ser nosotros, ¿no? Es como se puede comer, todos comemos, pero todos comemos distinto. Entonces unos comen papa, otros comen maíz, o sea, hay distintas maneras de reproducir la vida, pero lo que no está en cuestión es que todos tenemos que comer y todos tenemos que reproducir la vida. Entonces hay como que recuperar, ¿no? Que hacer procesos de descolonización en todo. Y eso va a ser muy duro, o sea, eso va a ser muy doloroso incluso, porque fíjate, se trata de comenzar a cuestionar nuestro ser burgués y moderno colonial. O sea, porque el problema no es, y eso es muy importante, el problema no está fuera solamente. O sea, el problema no es solo Trump o solo el 1% de los ricos más ricos del mundo o las grandes potencias. El problema también lo tenemos nosotros dentro, en tanto que reproducimos esas mismas estructuras de dominación que después en macro se nos presentan como Trump, como el 1% y como las grandes potencias. Pero también en nuestros pequeños círculos seguimos reproduciendo esas lógicas de guerra, de individualismo, de egocentrismo. Entonces la descolonización también nos ayuda a encontrar una mirada propia, comunitaria, que cuestione como todas esas maneras que hemos aprendido después de 500 años. Imposible no haberlas aprendido, pero que ahora tenemos que desaprenderlas porque pues este modo de vida va a la catástrofe. Katia, por último, ¿cuál es tu idea del nuevo orden? Y con esta terminamos. El nuevo orden mundial. O sea, el nuevo orden, que el ideal, el que yo me imagino, o lo que está pasando, el que se está construyendo. El que se está construyendo. Bueno, el que se está construyendo, pues fíjate, es interesante porque creo que ahora sí estamos presenciando, muy raro, estamos presenciando la caída de un imperio. Y es muy curioso porque, ¿sabes? El principal presidente del imperio, pues es el que nos está ayudando a semejante tarea, ¿no? Lo cual no lo hubiéramos podido como imaginar tan claramente. Pero es parte como de esas contradicciones
que también nos muestran posibilidades nuevas. Y bueno, hoy en día pues estamos viendo cómo China se durmió una siesta, decía Enrique Dussel, se durmió una siesta de unos cuantos siglos y vuelve la China milenaria que fue centro del mundo por muchísimos, por siglos y siglos, ¿no? O sea, justamente queriendo los reyes de Castilla llegar, ¿no?, a las Indias y a la China, es que se encontraron con otro continente. ¿Por qué? Porque ahí es donde estaba el centro del mercado mundial. Entonces, hoy el centro del mercado mundial vuelve ahí. Y es interesante porque China no es un imperio en el sentido europeo o moderno del término. O sea, no vemos que China esté, ¿sabes?, invadiendo países, ¿no? Que se hable chino en la mitad del mundo. No vemos ese tipo de relaciones. Estamos viendo otro tipo de relaciones y otro tipo de oportunidades también. Entonces creo que vamos caminando hacia un nuevo orden, y ese nuevo orden es posible que pueda no ser imperial, lo cual es muy interesante. O sea, porque ese es también como el guiño que ha dado Rusia. Justamente Sergio Rodríguez Gefferstein, en una entrevista que le hicimos hace un par de semanas, él nos decía que en una reunión que Putin tuvo con los presidentes del África, ¿no?, pues él preguntó que por favor dijera que cuál de todos los países había sufrido alguna vez alguna invasión o avasallamiento o problema con Rusia. Y ninguno de los países levantó la mano y dijo, bueno, pues ya nos vamos entendiendo entonces, ¿no? O sea, porque Rusia tampoco tiene esa pretensión. Si ahorita está en una guerra, no es porque él quiera invadir Ucrania, es una guerra defensiva. Es una guerra que lo obligaron a salir ahí, porque si no, se le metía, ahora sí que la OTAN, Estados Unidos, a unos kilómetros de Moscú. Entonces era como inviable, o sea, lo orillaron a eso. Pero él tampoco tiene esa visión. Entonces estamos viendo que, ¿sabes?, los hermanos mayores, ¿no?, o sea, las grandes potencias que hoy se vislumbran, no tienen ese espíritu imperial, lo cual es muy interesante, porque entonces se van a poder dar como otro tipo de intercambios. Ahorita todavía el tablero y las reglas del juego son modernas, capitalistas, o sea, eso sigue intacto. Pero ojalá que esas, que además son grandes potencias y que un día fueron grandes civilizaciones, ¿no? Hoy no, que también se han modernizado y también están llevando a cabo, es muy interesante, procesos de descolonización. Entonces, que ojalá podamos avanzar hacia nuevas maneras de relacionarnos, porque hasta ahorita las reglas internacionales del juego son de un derecho moderno occidental, capitalista, individualista, de guerra de todos contra todos. Pero creo que tenemos que replantearnos, porque a eso es a lo que estamos llegando, que estamos todos metidos, ¿no?, en este planeta que va volando a lo largo del universo, y que lo que nos pasa a uno, pues nos afecta al otro. O sea, tenemos que empezar como ya a vernos al interior de un mismo ser, y tenemos que empezar a vernos de manera comunitaria. Eso nunca lo hemos visto. O sea, así a nivel global, nunca hemos experimentado eso. Y creo que es como un buen momento para hacer, pues, un cambio de paradigma, ¿no? De pasar de una sociedad occidental individualista a una comunidad de vida que ojalá pueda como establecer relaciones solidarias y que ponga al centro la reproducción de la vida, como decía Dussel, ¿no? Que podamos poner el postulado de la vida perpetua.
que construyamos un mundo, ¿no? Y todas las acciones las veamos en función de cómo tendría yo que vivir para que la vida fuera perfecta. Imagínate, ese es un imperativo categórico de veras. Bueno, muchísimas gracias, querida Katia. Esta es la primera de muchos encuentros que vamos a tener, estoy segura. Y bueno, te damos la bienvenida y el agradecimiento de todo el equipo por tu disposición. Muchas gracias. Gracias a ti, Cris. Un abrazo a toda la audiencia. Aquella tierra que antes vivió en la sequedad, borrando miles de grietas de una inmensa soledad, ruge en la tierra morena en la pasados se ha fundido con